Buen día, buenas tardes y buenas noches. Hoy trataremos sobre el intestino grueso, el colon y el recto. Empezaremos hablando algo de su embriología. Hay que recordar que el techo del saco vitelino, como lo vemos aquí, mirenlo aquí, el techo del saco vitelino es el que da origen al intestino primitivo. Y durante la tercera semana de gestación, ese intestino primitivo se divide en tres: el anterior, el posterior y el medio. Recordando la herniación del intestino, la rotación, el descenso y la fijación. Importante recordar también que el tabique, como lo ven aquí, urogenital, baja y divide los dos tractos, el tracto intestinal y el tracto genitourinario. Adelante. Vamos a hablar de la anatomía, de la macroscopía en sí. El colon y el recto mide 150 centímetros. Aproximadamente, habrá menos, habrá más. Veremos cómo por partes. Y se extiende desde la válvula ileocecal, miren aquí, miren cómo va transcurriendo, hasta el ano. El ciego, que es la primera parte, mide 10 centímetros de longitud. El colon ascendente, que va desde el ciego hasta la flexura hepática, mide unos 15 centímetros. El colon transverso, que va desde ambas flexuras, desde la hepática hasta la esplénica, mide unos 45 centímetros. El descendente, que viene entonces desde esa flexura esplénica hasta la parte del sigmoide, que veremos cómo se va a determinar, esa mide unos 25 centímetros. El sigmoide, entonces, nosotros lo vamos a distinguir del intestino, del colon descendente, en que el sigmoide es más grueso. Recuerden que el grueso no es ancho, grueso. O sea, las paredes son más gruesas. Y va entonces desde 15 centímetros hasta unos 50 centímetros. De ahí la variación, miren. Este aquí no la figura, ahí lo tenemos, el sigmoide. Y se extiende hasta el recto. ¿Dónde empieza el recto entonces? Que mide unos 15 centímetros. Desde donde se unen las tres tenias, que es generalmente a nivel del promontorio, hasta la línea pectinada, según algunos, pero los cirujanos lo tomamos hasta donde empieza el complejo esfinteriano. Importante conocer también el suelo de la pelvis, suelo pélvico. El suelo pélvico lo tenemos formado por estos músculos, que son el músculo pubococcígeo, va desde el pubis hasta el coxis, mírenlo aquí, pubis, coxis. El músculo iliococcígeo, que va, mírenlo, desde el ilio hasta el coxis. Y el pubo rectal, que es, como veremos más adelante, viene desde el pubis, es un asa, rodea el recto y vuelve al pubis. Mírenlo aquí, donde está el pubo rectal, que es más profundo del suelo. El ligamento hiatal es importante, ¿ven? En ese espacio que hay ahí, va a dividir
el recto o el ano, este espacio en la parte más inferior, la vagina en la parte media y la uretra en el hombre en la parte más superior. De la irrigación, aquí verdaderamente debemos de conversar y dar algunos tópicos. Por ejemplo, cuando hablamos de arterias celíacas, nosotros estamos hablando de dos arterias, simplemente de la arteria mesentérica superior y de la arteria mesentérica inferior, a pesar que la celíaca también abarca el tronco celíaco. Ustedes ven, cuando hablamos entonces del tronco celíaco lo separamos, pero si hablamos de la arteria celíaca, en lo que nos estamos refiriendo son a la mesentérica superior y a la mesentérica inferior. Entonces, es importante saber el origen del intestino porque de acuerdo a sí mismo viene su irrigación. La mesentérica superior va a irrigar la parte del colon que viene del intestino medio, que viene siendo el ciego, el colon ascendente y la 2/3 partes del transverso. Luego la mesentérica inferior entonces va, que viene del intestino posterior, entonces viene a irrigar el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el sigmoide y el recto. Aunque una parte del recto tenemos la hemorroidal o la rectal media y la inferior, proviene de la pudenda interna, que es muy diferente, como veremos más adelante. Una importante aquí veremos es la arcada de Riolano. Esta arcada de Riolano va a unir los dos sistemas, la mesentérica inferior y la mesentérica superior. Vamos a ver cómo sucede. La mesentérica superior, recuérdense que va a irrigar el intestino delgado. Luego aquí a nivel de colon va a dar la ileocólica, que se considera la rama terminal, la cólica derecha y la cólica media. Miren cómo la cólica media da una descendente que se anastomosa con la ascendente de la cólica derecha. La cólica derecha da también una descendente que se va a unir a la ascendente de la ileocólica. Recordar aquí para que vean correctamente la cecal anterior, la cecal posterior y la apendicular, que viene de la ileocólica y a veces viene de la cecal posterior, como lo ven ahí en ese diagrama. Entonces miren lo que nosotros decimos el arco de Riolano, para que ustedes vean, mírenlo aquí. Esa arteria, que sale de la mesentérica inferior casi en su nacimiento, y vuelve y se anatomose con los ramos de la mesentérica superior aquí en la cólica media. ¿Ustedes ven? De ahí que recomendamos para cirugía nuestra de cánceres siempre ligar pegado ahí el nacimiento de la arteria mesentérica inferior. ¿Ustedes ven? Y después porque puede dar ese arco de Riolano ahí. Importantísimo esas dos comunicaciones que tiene las dos mesentéricas, porque si hay una obstrucción en una, siempre la otra parte lo va a facilitar esa irrigación. Mírenlo cómo se observa ahí correctamente. Aquí estamos dando para que ustedes observen cómo viene de la parte izquierda. Aquí tenemos parte de la mesentérica la inferior, que va dando las arterias sigmoidea y la rectal superior. La rectal superior se considera la rama terminal de la mesentérica inferior. Mientras que ya del lado derecho, entonces, la viene dando, miren, la pudenda interna. La pudenda interna, que viene dando, que es de la hipogástrica, viene entonces con la arteria rectal media accesoria, la rectal media y la rectal inferior. Miren la macroscopía de la división, como tiene el recto, el colon, igual que el intestino delgado, importante que ustedes observen la serosa, la muscular con sudor, la muscular circular, que son las tenias, las tres tenias, y la muscular circular, el epitelio y la submucosa. Miren cómo ustedes se observan ahí. En este cuadro es importante que ustedes observen, miren cómo la arteria marginal, ¿verdad?, viene y da ese vaso recto, largo, y entonces para esos vasos breves
ahí viene el mesentérico. Entonces aquí tenemos esa tenia. Una tenia, dos tenias y tres tenias. Entonces, en el lado mesentérico de la tenia antimesentérica, aquí es donde salen los divertículos. Hablando de la fisiología, el colon recicla los nutrientes que vienen desde que no se absorbieron a nivel del intestino delgado. Y el recto se encarga de eliminar las heces. Vamos a ver este reciclamiento, cómo se produce. Este reciclamiento depende de la actividad metabólica de la flora del colon, de su motilidad y de su absorción. Y la eliminación de las heces a través del recto conlleva una defecación y una deshidratación. La actividad metabólica. ¿Qué vamos nosotros a observar aquí? Bueno, importante recordar lo que es un prebiótico y lo que es el prebiótico y el posbiótico. El prebiótico no es más que sustancias que no se absorben como el silicio. Y el probiótico es aquel en la cual usamos bacterias y se usa en la alimentación. ¿Cuáles son esas bacterias? Bueno, las bacterias son los lactobacillus. Se usa mucho en el yogur. Ya ustedes ven cómo ese lactobacillus es importante para la actividad metabólica. ¿Qué sucede en nosotros ahora? Es importante que todo el metabolismo ya de la flora intestinal del intestino, los ácidos grasos de cadena corta son la parte ya final del metabolismo de ellos, tanto de la grasa como de los almidones cuando llegan al colon. Y los ácidos grasos de cadena corta son tres tipos: el acetato, el butirato y el propionato. Recuerden entonces que el colonocito se va a alimentar ¿de cuál? Del butirato. Entonces, ¿qué hace este butirato para que puede inhibir la célula maligna de los colonocitos? Y los colonocitos buenos lo hipertrofia. Ahí que ese es, recuerden bien, el butirato. Luego los otros tres van todos al hígado, los otros dos al hígado. Tanto el propionato como el acetato. Pero el acetato más generalmente, el acetato es lo que más se produce, la mayor cantidad. Y va generalmente a ser metabolizado por los músculos. De acuerdo a la flora intestinal, tenemos ya que esta flora tiene generalmente un 50% del peso fecal es por gramo de bacterias, o sea, tiene la gran cantidad de su peso de bacterias. Y la bacteria más importante aquí son los bacteroides, que un 70% de ellos son a nivel en el colon izquierdo y un 33% en el colon derecho. Generalmente la segunda bacteria es la Escherichia coli. Algo de los diverticulitis, del bulbo y de las obstrucciones, eso lo tratamos en otro tema más adelante. Así es que muchas gracias por hoy y veremos más adelante los demás temas.